Ella sabía la verdad desde el principio, pero eligió el silencio, porque el tiempo, tarde o temprano, cobra lo que se le debe. El salón del hotel brillaba con luces doradas que reflejaban el lujo y la hipocresía de la alta sociedad. Risas, copas de champán, cámaras y felicitaciones llenaban el aire. Era la noche de Daniel Arcán, el empresario del momento. Había conseguido cerrar un contrato millonario y todos lo aclamaban como el ejemplo del éxito. A su lado, impecable y serena, estaba su esposa, Elena. Su vestido negro, elegante y discreto, contrastaba con la exageración de las joyas de las demás esposas. Pero no necesitaba más adornos, su mirada bastaba. Tranquila, inquebrantable, y peligrosa. Desde una esquina, una mujer la observaba con una sonrisa confiada. Lucía, joven, hermosa, y segura de su lugar en la vida de Daniel. Había sido su amante durante más de un año y esa noche creía tener la ventaja. Él le había prometido que pronto dejaría a Elena, que el matrimonio estaba muerto y que solo seguía con ella por conveniencia. Cuando mi empresa esté consolidada, todo cambiará, le decía. Y Lucía, ingenua y vanidosa, lo creyó. Pero lo que Daniel nunca supo fue que Elena sabía todo. No desde hacía semanas, sino desde el primer día. Desde aquel mensaje mal borrado, desde la factura de hotel olvidada en su maletín. No hizo escándalos, no gritó, no lo enfrentó. Solo observó, lo dejó hundirse más y más en su mentira. Sabía que el silencio, a veces, era más letal que cualquier grito. Daniel subió al escenario, rodeado de aplausos, y comenzó su discurso. Quiero agradecer a mi equipo por su esfuerzo, a nuestros socios por su confianza, y sobre todo, a mi esposa, Elena, dijo, mirando hacia ella con la sonrisa de quien cree tener todo bajo control. Ella ha sido mi apoyo, mi fuerza, mi razón de seguir adelante. Los invitados aplaudieron. Lucía sonrió desde la mesa pensando que pronto ese papel sería suyo. Elena, en cambio, solo inclinó la cabeza con una sonrisa suave. No por amor, sino por cortesía. Mientras lo miraba, recordaba cada una de sus mentiras, cada ausencia justificada con reuniones, cada perfume ajeno en sus camisas. Cuando el brindis terminó, Daniel bajó del escenario y fue rodeado por socios y periodistas. Elena, discreta, se apartó un poco para respirar. Se dirigió hacia la barra, donde el barman la saludó con respeto. «¿Lo de siempre, señora Arcán?», preguntó. «Sí, por favor», respondió ella, mientras su mirada se desviaba hacia el reflejo del espejo detrás de la barra. En él vio a Lucía acercarse, segura de sí misma. «Qué noche tan maravillosa, ¿no cree?», dijo la amante, fingiendo cortesía. Elena la miró despacio con una calma casi inquietante. «Sí, lo es. Mi esposo está en su mejor momento. Se nota que usted lo apoya mucho». «Eso es admirable», respondió Lucía con una sonrisa cargada de doble intención. «Siempre lo he hecho. Aunque, a veces, uno debe aprender a apoyar, desde la distancia», contestó Elena, tomando su copa. Por un instante, el aire se volvió denso. Lucía tragó saliva, desconcertada. La esposa no parecía ignorante, ni celosa, ni débil. Había algo en sus ojos, una serenidad que inquietaba. «Bueno», balbuceó Lucía, «espero que sigan tan felices como siempre». «Oh, no te preocupes», dijo Elena, bajando la voz. «Las apariencias se mantienen mientras sirven a un propósito». Lucía se quedó paralizada. La esposa sabía, no quedaba duda. Pero antes de que pudiera decir algo, Elena sonrió amablemente y se marchó, dejando un leve perfume tras de sí. El resto de la noche transcurrió como si nada hubiera pasado, aunque Daniel comenzó a notar algo extraño. Elena estaba más silenciosa de lo normal, más distante, aunque seguía siendo perfecta frente a los demás. Aplaudía, sonreía, brindaba. Nadie habría adivinado que su mundo se estaba preparando para derrumbarse. En la última parte de la velada, cuando Daniel posó con los invitados para las fotos, Elena se acercó a él. «Voy a irme un poco antes, cariño. Estoy cansada», le dijo en voz baja. «Ahora, pero la prensa, tú quédate, es tu noche después de todo». Le dio un beso en la mejilla, uno tan ligero que apenas lo sintió. Daniel asintió, agradecido por tener una esposa tan comprensiva. No sabía que ese beso era su despedida simbólica. Elena salió del hotel con paso elegante. Afuera, el aire fresco de la noche la envolvió.
Abrió su cartera, sacó su teléfono y revisó los mensajes que había recibido de su abogado. Todo listo. Solo falta su firma. Respiró profundo. No sentía rabia ni tristeza. Solo una calma abrumadora. Había llorado su dolor en silencio semanas atrás. Ahora solo quedaba el propósito. Mientras tanto, adentro, Lucía seguía observando a Daniel disfrutando de la atención. Creía que por fin estaba ganando. Pero si hubiera mirado con más atención, habría notado que los ojos de Daniel ya no brillaban como antes. Estaba nervioso. Algo lo inquietaba, aunque no sabía qué. Era como si la sonrisa de Elena, tan serena, hubiera dejado una sombra en su mente. Horas después, cuando llegó a casa, Daniel encontró la cama vacía. Elena dormía en la habitación de invitados. No lo cuestionó, solo dijo que quería descansar. Mañana hablamos, susurró ella, dándole la espalda. Y esa noche, mientras Daniel dormía creyendo que aún controlaba su vida, Elena revisó por última vez los documentos en su laptop. Las firmas estaban listas, las transferencias aseguradas. Todo lo que había sido construido en nombre de Daniel Arcán pronto pasaría a manos de EA Holdings, una empresa que llevaba sus iniciales pero no su alma. El silencio, ese mismo que él interpretó como indiferencia, era la cuerda que ella había tejido con paciencia. Y cuando se tensara, nada volvería a ser igual. Mientras cerraba el portátil, Elena pensó en lo irónico que era todo. Daniel la había subestimado por ser discreta, por hablar poco, por no discutir. Pero él nunca entendió que el silencio también podía planear, observar, esperar, y destruir. En el reflejo del espejo, vio su propio rostro, tranquilo, fuerte, decidido. Mañana, susurró, comenzará a entender lo que significa perderlo todo sin que yo tenga que pronunciar una sola palabra. Y apagó la luz. Esa noche, Daniel soñó con el futuro que creía tener bajo control, sin sospechar que al amanecer, su imperio comenzaría a temblar. Porque Elena, la mujer que eligió callar, ya había hablado, solo que su voz estaba escrita en contratos, movimientos bancarios y decisiones invisibles que pronto lo dejarían sin nada. El silencio puede parecer paz, hasta que se convierte en la antesala del caos. Las semanas después de la gala transcurrieron con una calma engañosa. Daniel creía que todo estaba bajo control. Elena no lo cuestionaba, no lo seguía, no lo miraba con reproche. Solo sonreía y continuaba con su rutina como si nada hubiera pasado. Para cualquiera parecía la esposa perfecta. Para él, una mujer resignada. Pero la verdad era otra, Elena ya no vivía con él, vivía por encima de él. Cada mañana Daniel se despertaba con la misma sensación, una inquietud inexplicable. Algo en su entorno parecía distinto. Elena, que antes le contaba cada detalle de la casa y los empleados, ahora se limitaba a decir: «Todo está bien, cariño. No te preocupes por eso». Cuando trataba de acercarse, ella respondía con amabilidad, pero sin calidez. Su tono no tenía rencor, solo distancia. Era como si él hablara con una versión de ella que ya no lo amaba ni lo odiaba, simplemente no lo veía. Una tarde, mientras revisaba documentos en su oficina, su asistente le entregó una carpeta con una expresión preocupada. «Señor, el banco llamó. Hay movimientos que no entiendo. Dicen que usted autorizó nuevas transferencias a una empresa llamada EA Holdings». Daniel frunció el ceño. «Eso debe ser un error. Yo no autoricé nada de eso». «Pero, aquí están las firmas», dijo la asistente, abriendo la carpeta. Daniel tomó los papeles y sintió que la sangre se le helaba. Cada documento tenía su rúbrica, su nombre, su firma. Movimientos legales sellados con fechas que coincidían con días en los que él recordaba haber firmado, documentos domésticos, que Elena le pedía revisar sin importancia. «¿Quién está detrás de esto?», preguntó con voz tensa. La asistente dudó antes de responder. «La representante legal de EA Holdings es Elena Arcán». El mundo pareció detenerse. Daniel se hundió en su silla sin poder asimilarlo. Su esposa, su silenciosa y dócil esposa, había estado moviendo su propio imperio desde la sombra. Y lo había hecho usando su firma, su confianza, y su ceguera. En ese momento, su teléfono vibró. Era un mensaje de Lucía. «Mayor que, ¿qué está pasando, Daniel? Mis cuentas están bloqueadas. No puedo acceder a mi tarjeta ni a mis fondos. Arréglalo». El corazón de Daniel comenzó a latir con fuerza.
Corrió a su computadora, revisó sus propias cuentas y el sudor frío le recorrió la espalda al ver el saldo. Varias de sus inversiones estaban congeladas, transferidas a nombre de esa misma empresa, EA Holdings. Marcó el número de Elena con rabia. ¿Qué hiciste?, gruñó cuando ella contestó. Elena, tranquila, respondió con voz serena. Solo organicé lo que siempre fue mío, Daniel. Tuyo. Usaste mi firma, mis cuentas. Las mismas que usaste tú para financiar tus mentiras, respondió, sin subir la voz. Daniel se quedó mudo. ¿Por qué no dijiste nada?, preguntó, casi sin aliento. Porque no necesitaba hacerlo. El silencio me dio tiempo, y el tiempo me dio poder. Colgó antes de que él pudiera responder. Esa noche, Daniel llegó a casa con furia. Golpeó la puerta del despacho donde ella trabajaba, pero no estaba. Solo encontró una hoja sobre el escritorio con su letra elegante. No firmes nada sin leerlo. Lo aprendí de ti. La ironía lo atravesó. Se sentó en el sillón, mirando el retrato familiar sobre la repisa. Elena sonreía en la foto, la misma sonrisa con la que había escondido su venganza. No gritó, no lo delató, no lo destruyó públicamente. Lo hizo peor, lo había dejado sin alma, sin confianza, sin control. En otro lado de la ciudad, Elena cenaba con un grupo de empresarios que había conocido durante los años en los que fue la esposa callada. Había observado, aprendido, escuchado nombres, contactos, debilidades. Ahora, con su nueva compañía, ellos eran sus socios. «¿Tu esposo sabe que está trabajando para usted sin saberlo?», bromeó uno de ellos. Elena sonrió. «Aún no», respondió, levantando su copa. «Pero lo descubrirá pronto». Mientras tanto, Daniel trataba desesperadamente de reparar el daño. Llamó a abogados, contadores, incluso a un amigo en el banco. Todos le decían lo mismo. «No hay fraude, Daniel. Usted firmó todo. Es legal». Cada palabra era una puñalada. Lucía lo llamó otra vez llorando. «Dijiste que me protegerías, Daniel. Estoy arruinada. No tengo acceso a mis fondos. Alguien los movió. Esa bruja lo hizo», gritó Lucía. «Tu esposa nos está destruyendo». «Cállate», respondió él, exasperado. «Déjame pensar». Pero no podía. Todo se derrumbaba. Su empresa, su reputación, su orgullo. Cuando por fin Elena regresó a casa, ya era medianoche. Daniel estaba sentado en la oscuridad con una copa en la mano. «¿Disfrutas lo que hiciste?», le preguntó, sin mirarla. Ella se detuvo en la puerta. «No lo hice por placer, Daniel. Lo hice por justicia. Me arruinaste». «No, solo te devolví el equilibrio que tú rompiste». Se acercó a él con una calma que lo desarmó. «Durante años creí que mi silencio era cobardía. Pero ahora entiendo que era poder. No necesitaba levantar la voz para que me escucharan. Solo necesitaba esperar el momento correcto». Daniel la miró con una mezcla de miedo y admiración. «¿Y qué vas a hacer ahora? ¿Dejarme sin nada?». Elena sonrió. «No, Daniel, no soy como tú. Te dejaré lo suficiente, para que entiendas lo que perdiste». Se dio media vuelta y subió las escaleras dejándolo solo en su derrota. Esa noche Daniel se quedó despierto mirando los documentos. Todo estaba perdido. La mujer que creía débil había sido su mayor amenaza. La que él ignoró, la que nunca levantó la voz, lo había vencido con inteligencia, paciencia y precisión quirúrgica. A la mañana siguiente, cuando despertó, Elena ya no estaba. Solo encontró una nota sobre su mesa de noche. Decía: «No te preocupes, Daniel. No te quitaré todo, solo lo que te robaste de mí». La letra era firme, sin rastro de emoción. Él la leyó una y otra vez, hasta que el papel se humedeció entre sus dedos. Elena había decidido callar, pero su silencio no era rendición, era sentencia. Y Daniel por primera vez entendió que el verdadero poder no siempre grita. A veces simplemente firma en silencio y deja que el mundo se caiga solo. Lo que él aún no sabía era que Elena no solo lo había vencido financieramente. Pronto, revelaría algo más. Algo que no solo lo haría caer a él, sino que haría llorar a Lucía frente a todos. El silencio apenas había comenzado a hablar. Cuando la verdad se revela, el silencio más fuerte es el que hace llorar a quien pensó haber ganado. El amanecer trajo consigo titulares inesperados. EA Holdings se convierte en la principal accionista de Arcan Industries.
Daniel despertó sobresaltado al ver su propio rostro en las noticias junto al de Elena, quien aparecía sonriente en una conferencia de prensa. En las imágenes, ella hablaba con la serenidad de quien lleva años esperando ese momento. El texto inferior decía, Elena Arcán, nueva directora ejecutiva. El mundo de Daniel se derrumbó en cuestión de segundos. La empresa que él había levantado con orgullo, las oficinas que llevaban su nombre, los contratos que lo habían hecho famoso, todo estaba ahora bajo el control de su esposa. Mientras tanto, Lucía veía las mismas noticias desde su apartamento con una mezcla de incredulidad y miedo. No, no puede ser, susurró, tomando el control remoto con las manos temblorosas. Ella no puede hacerme esto. Pero sí podía, y lo había hecho. Horas más tarde, Daniel llegó al edificio donde se realizaba la conferencia con el rostro desencajado. Los guardias lo dejaron pasar, aunque con cierta duda. Cuando entró al salón, todos los presentes se giraron hacia él. Los periodistas empezaron a tomar fotos murmurando entre ellos. En el escenario, Elena terminó su presentación con una frase que heló el aire. Durante años me dijeron que detrás de un gran hombre hay una gran mujer. Pero a veces, esa mujer no está detrás, solo está esperando a que él se dé la vuelta. Los aplausos estallaron y entre ellos la mirada de Daniel se cruzó con la de ella. Elena no sonreía, su rostro estaba tranquilo pero en sus ojos había una verdad que lo desarmó por completo. Lucía también estaba allí, había irrumpido en el evento, desesperada, vestida de forma llamativa pero fuera de lugar entre los empresarios. Caminó directo hacia el escenario sin importar las cámaras. «Esto es una farsa», gritó. «Tú lo planeaste todo. Me quitaste mi dinero, mi vida». Los guardias intentaron detenerla pero Elena levantó la mano. «Déjenla hablar», dijo con voz firme. Lucía la miró con rabia. «¿Qué ganas con esto, Elena?» «Vengarte, arruinarlo todo solo porque él me eligió a mí». Elena la observó en silencio durante unos segundos que parecieron eternos. Luego tomó el micrófono. «Lucía, si supieras la verdad, no tendrías fuerzas ni para gritarme». La sala enmudeció. Las cámaras enfocaron los rostros tensos de todos. Daniel palideció. Sabía que lo que venía no sería una simple humillación pública. Elena bajó del escenario, caminó hacia Lucía y la miró directamente a los ojos. «¿De verdad crees que Daniel te eligió a ti?», preguntó con voz baja pero clara. «¿Crees que fue amor?». «Sí», respondió Lucía conteniendo el llanto. «Él me dijo que tú solo eras una carga, que tu matrimonio estaba muerto». Elena asintió despacio. «Sí, eso dijo. Y mientras él lo decía, yo lo escuchaba desde su propio teléfono». El murmullo del público se volvió un zumbido. Daniel dio un paso adelante, nervioso. «Elena, por favor, esto no es el lugar». «Si lo es», lo interrumpió ella sin mirarlo. «Aquí es donde siempre me hiciste callar. Hoy, por fin, me escucharás». Volvió su mirada hacia Lucía, quien estaba visiblemente temblando. «Mientras tú creías que él te amaba, él me firmaba los documentos que me dieron el control total de su imperio. Tú eras su distracción, Lucía. Su error más caro». Lucía se quedó paralizada. Su rostro se contrajo y las lágrimas comenzaron a caer. «No, no puede ser verdad». «Revisa tus cuentas», dijo Elena con una media sonrisa. «Todo lo que creías tener fue financiado con mi dinero. Con el dinero que él desvió de nuestros fondos familiares. Lo único que hice fue recuperarlo. Legalmente». El silencio fue absoluto. Incluso los flashes de las cámaras se detuvieron por un instante. Daniel se acercó, sudando, intentando mantener la compostura. «Elena, basta. No tienes que hacerlo así». Ella giró hacia él con una calma glacial. «Yo elegí callar durante años para no destruirte. Pero tú elegiste traicionar. Ahora, simplemente estoy mostrando las consecuencias». Daniel intentó tocar su brazo pero ella se apartó. «Todo lo que hiciste por ambición, lo perdiste por arrogancia. Yo solo te devolví el reflejo de tus propias decisiones». Los periodistas comenzaron a bombardearlo con preguntas. ¿Es cierto que su esposa controla ahora la empresa? ¿Qué hay de los fondos desviados? ¿Quién es la mujer involucrada? Daniel no respondió, solo bajó la cabeza. Lucía, incapaz de sostenerse, se derrumbó en una silla al borde del escenario. Lloraba sin control con el maquillaje corriéndose por su rostro. «Yo no sabía nada», balbuceó. «Pensé que me amaba». Elena la miró con compasión, pero sin ternura. «No te culpo, Lucía.
Yo también pensé lo mismo hace muchos años. Con esas palabras volvió al escenario, respiró profundo y concluyó. El silencio no es debilidad, es paciencia, y cuando se rompe puede mover imperios. El público aplaudió, algunos con admiración, otros con respeto, y otros con miedo. La figura de Helena se alzó entre los reflectores como la de una mujer que había esperado su momento y lo había tomado con precisión quirúrgica. Cuando terminó el evento, Daniel la siguió hasta el estacionamiento. Helena, espera, dijo, acercándose. Podemos arreglar esto. Ella se detuvo sin mirarlo. No hay nada que arreglar. Tú ya elegiste tu final, Daniel. Yo solo lo escribí con tu firma. Él apretó los puños. Te lo di todo. No, respondió ella, girándose hacia él. Me quitaste todo. Yo solo recuperé lo que era mío. Hubo un silencio largo. Por un instante pareció que Daniel iba a llorar, pero se contuvo. ¿Esto te hace feliz?, preguntó con voz rota. No, susurró Helena. Pero me da paz. Se alejó sin mirar atrás, y su figura se perdió entre las luces del atardecer. Lucía, desde lejos, observaba la escena. Las lágrimas seguían cayendo, pero ya no eran solo de tristeza, sino de vergüenza. Había comprendido que en esa historia nunca fue protagonista. Solo una pieza del juego de alguien que subestimó el poder del silencio. Esa noche, las redes sociales se inundaron de imágenes de Helena y titulares sobre su ascenso. Muchos la llamaban la esposa que venció al empresario infiel, pero ella no buscaba fama ni venganza, solo justicia. En su nueva oficina, con las luces apagadas y la ciudad extendiéndose bajo sus pies, Helena se sirvió una copa de vino. Miró por la ventana y murmuró para sí. Callar no fue su misión, fue estrategia. Y mientras las luces de los rascacielos parpadeaban en la distancia, supo que había cerrado su historia para siempre. Sin gritar, sin venganza sangrienta, solo con una verdad revelada que hizo llorar a la amante, y dejó a un hombre roto ante el eco de su propio silencio.